Cuando el día está arrancando, conversamos de esos temas que interesan y nos hace tan bien conversar. Cambios, el programa que propone un giro y un mejor sentido a tu vida. Conduce Eric Riveros y suena aquí, en Inicia Radio. Hola, ¿cómo están, queridos, queridas? Iniciando la semana juntos, nuevamente un lunes, y tenemos todos los días por delante para poder ser sorprendidos por Dios, vivir esta semana con la mejor actitud. Entramos en el mes de octubre, el viernes estábamos despidiendo septiembre, fiestas patrias, y ahora estamos preparados para poder vivir el tercio de año que nos queda. 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Se nos vienen las fiestas de fin de año, todo lo que son las graduaciones de colegio, universidad, paseos de curso. Ahora que un poquito están más aflojadas las medidas sanitarias, se va a ir a diferentes lugares con los paseos de octavo, de cuarto medio, giras de estudio. Todo se comienza a recomponer y a fortalecer nuevamente en esto que es la nueva normalidad a la que nos estamos acostumbrando. Nosotros ayer abrimos las puertas de la iglesia sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque ya no hay medidas sanitarias más que en centros de salud. Usted tiene que usar mascarilla, pero ahora nosotros podemos ir sin vacuna, podemos ir sin pase de movilidad, sin mascarilla, aunque fue grato para mí ver a muchos hermanos que con prudencia todavía seguían usando la mascarilla. No es falta de fe, simplemente es querer cuidarse y poder estar prevenidos contra cualquier tipo de enfermedad. Creemos en que Dios nos cuida, nos guarda, pero también de nuestra parte hay una precaución. Así que les saludo, estoy desde mi casa el día de hoy, aproveché ya que hoy no fueron mis hijas al colegio, así que yo me levanté tempranito, estuvimos orando de 6 a 7 de la mañana y ahora me quedé despierto estudiando. Tengo mucho que hacer durante estos días, así que mi tiempo es usado para la bendición del Señor y para la bendición de la iglesia, así que en eso estoy. Y quiero saludar a todos los que nos están escuchando por la 96.5 Inicia Radio FM, trayecto al trabajo, en dirección hacia la universidad, a algún trámite bancario o al supermercado, reuniendo todo lo que para este mes necesitamos hacer. Ahí estoy hablándole a las damas que tienen la bendición de quedarse en casa, criar a los hijos. Hay otras que tienen que trabajar, después volver junto a sus esposos para responder a todas las obligaciones de la casa. Estoy saludando también a quienes nos escuchan por la 96.5 Inicia Radio FM en dirección en el auto, y como les decía, tenemos varios medios. Tenemos el 670 de BTR Cable como otro medio para escuchar Inicia Radio. Nos puedes ver y escuchar por la transmisión de Facebook. Ahora mismo estamos compartiendo, estoy con un polerón azul, eso, y estoy con bastante sueño, la verdad que tengo que reconocerlo, estoy con bastante sueño, tengo mis ojitos hinchados, pero es producto de la alergia más que del sueño, por la picazón de ojo. La alergia de la primavera que conocemos nosotros, así la hemos denominado, no se la doy a nadie. Oiga, yo acá donde vivo florecen todos los árboles, los almendros, los sauces, todas las florcitas están arrojando su polen, y eso a mí me complica un poquito, pero al mal tiempo, buena cara. Si me está mirando, me va a tener que tener paciencia por mis ojitos hinchados, chiquititos, pero aquí estoy con mucho ánimo. Más allá de la alergia, puedo seguir adelante y doy gracias a Dios porque gozo de buena salud y puedo estar permanentemente con ustedes. Les decía que el canal 670 de BTR Cable es un medio por el cual puedes escuchar Inicia Radio. Está Facebook, a donde nos estás viendo ahora en una transmisión audiovisual. Si tú quieres, ayúdanos a compartir para que lleguemos con este mensaje de esperanza a tanta gente que lo necesita. Abrimos una nueva temporada de programas, estamos hablando de decisiones, y para poder tomar buenas decisiones, sabias decisiones, vamos a tener que conocer la voluntad de Dios. Ese es el tema y el tópico que hemos abierto para esta temporada. Cuando nos queda un tercio del año, 3 meses, vamos a estar revisando cómo tomar decisiones sabias, prudentes. De decisiones es que vamos a hablar lo que nos queda de este año, y estamos conociendo y aprendiendo dentro de ese contexto lo que es la voluntad de Dios. Nuestras decisiones tienen que llevarnos a alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Es un tema interesante, tome lápiz y papel. Recuerde, es un programa temático, educativo, creemos en los principios de la palabra de Dios, y usted no puede escuchar cambios sin un lápiz, sin una agenda o sin un lugar donde apuntar frases, textos bíblicos, ideas y todo lo que nosotros acá enseñamos y aprendemos juntos para poder avanzar y pavimentar un futuro de esperanza. Me queda la descarga gratuita de la aplicación de Inicia Radio, gratis, así como lo escucha, para sistemas iOS, Android, plataformas de descarga Google Play, Apple Store. Manténganse con nosotros conectados 24/7
24/7 a través de la aplicación Inicia Radio. Comparta la información de la aplicación gratuita. Y me quedaba algo más en el tintero. En el www.iniciaradio.cl usted puede encontrar toda la información de Inicia Radio, locutores, programas, hacerte parte del equipo patrocinador, los auspiciadores de la radio. Tienes un producto, masifica la información del mismo a través de las diferentes plataformas de Inicia Radio. En esa misma página puedes encontrar un plugin por el cual escucharnos y toda la información de las 15 radioemisoras que son parte de la familia de Inicia Radio desde Antofagasta a Punta Arenas. Todo ese territorio nacional estamos abarcando con Inicia Radio, desde Antofagasta a Punta Arenas. Si entras a www.iniciaradio.cl encontrarás toda la información de los 15 diales FM para tu localidad y región. Eso es, tenemos 8 personas, voy a saludarlas, entre ellas a Charlie, Alonso, que nos saluda del sur, Hellos, Gran Sumo, Master Eric, saludos desde los altos del Licanray. Eso es, Alonso dice, bendiciones mi pastor para usted y para todos, dice Charlie, que desde tempranito, mientras nosotros orábamos, él manejaba la voluntad de Dios en nuestras vidas, decisión, tema urgente, sí. Necesitamos conducirnos por la voluntad de Dios y eso va a ser una decisión que nadie puede tomar por mí, nadie puede tomar por ti. Escuchando desde la 92.3, mire, allá en Licanray, 92.3, Alonso nos está soplando la radio de Licanray, 92.3 FM. Jenny Olave González, Dios le bendiga hermano, un gusto verlo, solo lo había escuchado en mi auto. Ah, mire, qué lindo, Jenny, un gusto conocerte también. Guillermo Jesús Flores, ¿qué hubo, pastor? Eso, se te cayó el carnet, Guillermo, ¿eh? Bendiciones del cielo para usted y familia. Sí, lo que somos de los 80 y los 90 decimos ¿qué hubo? Estamos con todo el ánimo y listos para escuchar buena música. Nos acompaña un clásico de Marcos Witt, Dios al mundo amó. Aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Estamos de regreso, estamos juntos, iniciando esta semana. Mes de octubre, lunes 3 de octubre, dejamos atrás septiembre y ya nos aventuramos al tercio de año que nos queda. 3 meses para cambiar nuestra tendencia, si es que venía siendo una mala tendencia de malas decisiones, de malos resultados. Y cuando hablamos de decisiones, las mejores, las correctas, las buenas decisiones siempre vendrán a nuestra vida o vendrán a nuestras posibilidades si conocemos y entendemos la voluntad de Dios. Y este es el subtema que hemos abierto desde el viernes, conocer la voluntad de Dios. Y hablando de eso, hay una ilustración que quisiera yo a modo de introducción contarles y tiene que ver con uno de los clásicos del escritor C.S. Lewis llamado La silla de plata. Si alguien ha leído ese libro, estaba en juego algo más importante que la nota de un examen en este cuento, en esta historia y en este libro. El gran león Aslan, que es el personaje protagónico de todos los libros de C.S. Lewis, que varias veces él ha confidenciado que representa a Jesús, al Salvador. Miren, el Aslan le asigna a uno de los personajes llamado Hugh y a otro, que ya hemos hablado de él, a Stauce, la tarea de hallar a un príncipe perdido. Para los que han leído literatura de C.S. Lewis van a conocer la historia de la silla de plata. En esta aventura, que está llena de peligros, contarían con la ayuda de Pugle Glum, uno de otros de los personajes, que es una criatura imaginaria que aparece en este libro. Aslan les promete a Hugh y a Steus tener éxito si siguen con cuidado 4 señales. Y estas 4 indicaciones debían ser aprendidas, memorizadas y creídas. Así, memorizadas, aprendidas, creídas. Ellos debían obedecer todo y en cuanto a estas 4 indicaciones. Tenían que ensayarlas todas las mañanas, todas las tardes y mientras iban por el camino. Y se les dice que nada importa más que estas 4 indicaciones. El mundo a su alrededor podría ser engañoso, pero si creían en las señales podrían avanzar con éxito. Dentro de esta historia del libro La silla de plata, en un momento emotivo del libro, el príncipe perdido pide algo en el nombre de Aslan, que es la última señal. Y Hugh y Steus temen obedecer, pero el amigo o el personaje imaginario, Pugglegum, sabe lo que se debe hacer, aunque vivan o mueran. Y confiando en las promesas que había hecho Aslan, actúan ante el ruego del príncipe. ¿Y qué ocurre? El malvado encantamiento sobre el príncipe se rompe y es rescatado.
¿Y yo qué aprendo de esto? Y a modo de introducción, ya sea que estemos haciendo un examen o rescatando a un príncipe perdido y cautivo, debemos aprender a seguir las instrucciones. Seguir las instrucciones es la clave del éxito. Mira qué interesante, porque este principio se aplica también a la vida espiritual. Las instrucciones son las que Dios da a través de su palabra. Estas instrucciones serán siempre justas y resisten a cualquier lectura minuciosa. Las instrucciones de la palabra de Dios están claramente establecidas y constituyen, oiga este concepto, la voluntad moral de Dios. En los programas anteriores hablamos sobre los tres o las tres ramas de la voluntad de Dios. La voluntad moral, ¿cierto? La voluntad soberana de Dios y la voluntad individual. De eso estuvimos hablando en los programas anteriores. Y para que nosotros podamos tener éxito en la vida con nuestras decisiones, debemos obedecer la voluntad establecida por Dios claramente en su palabra. Cualquier cosa que no ha resultado en tu vida, si somos honestos y hacemos una autocrítica, vamos a darnos cuenta que el resultado de esa mala decisión y la consecuencia de la misma fue porque no obedecimos a las instrucciones previamente establecidas por Dios en su palabra. Y estas instrucciones son la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad moral de Dios. La Biblia es un libro que está lleno de ordenanzas, de decretos, estatutos, límites, reglas, leyes que deben ser obedecidas para que toda decisión que nosotros tomemos tenga un buen curso y llegue a un buen destino. Lo único que ellos tenían que hacer, este personaje, Hugh y Steus, era obedecer todo lo que se les pedía por parte de Aslan. Y al hacerlo, lograron cumplir con la misión que se les había asignado. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres alcanzar en la vida? ¿Qué decisiones estamos tomando para eso? Es clave conocer la voluntad de Dios. Y no solo conocerla, sino vivirla como ha sido establecida en la palabra de Dios. Son las 9:27. A esta hora quiero saludar a un par más de personas que se han conectado para estar con nosotros. Ahí está Maybelline. ¿Cómo estás, Maybelline? Cariños para Sebas. Bendiciones, familia. Sean una semana de victoria. Cheo. Eso es, Cheito, qué voz. Bendiciones, dice Cheo. Cecilia Salgado, buen comienzo de semana, pastor, bendiciones, nos saluda ella desde Patronato. Ahí trabaja. David Yokochima, bendiciones para usted y familia, esperando la continuación de sus mensajes. Aquí estamos hablando de decisiones y cómo podemos alinear nuestras decisiones y que tengan éxito cuando cumplimos con la voluntad establecida por Dios en su palabra. Jenny dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Nos deja una perla bíblica, Hebreos capítulo 10, verso 36. Ahí copió desde la Biblia virtual y nos deja ese tesoro bíblico. Nos vamos a hacer el segundo corte musical. Este viene acompañado con toda la programación de Inicia Radio. Antes de eso, quiero recordarles que el Ministerio Internacional Cambio tiene sus reuniones presenciales los días viernes, sábados y domingo. Viernes es culto devocional. Está abierta en la iglesia, no tenemos ningún tipo de restricción en cuanto a lo sanitario porque las medidas del Ministerio de MinSal fueron retiradas, así que solamente a cuidarnos. Aquellos que quieran usar mascarilla tienen la libertad, los que no también la tienen. Los días viernes estamos ahí completamente a disposición de ustedes, sin ningún tipo de aforo, pueden llegar las personas que quieran, así que serán bienvenidas. ¿Dónde nos encontramos ubicados para que vayas viernes, sábado, domingo? En la calle Blanco Garcés, en la comuna de Estación Central, pleno centro de Santiago. Estamos al acceso del Metro Línea 1 Ecuador, muy cerca del Metro Línea 1 San Alberto Hurtado. Tenemos la calle Alameda, Cuadras, la calle Ecuador, así que estamos en pleno centro de Santiago. El día sábado específicamente es reunión de jóvenes para jóvenes entre 15 a 35 años. ¿Quieres enviar a tu hijo
Llévalo, acompáñalo para que él sea parte de Generación de Cambio. Los días domingos estamos teniendo reuniones maravillosas, 9:30 y 12 del día. 2 instancias, no podemos reunir a toda nuestra gente en un solo servicio, por eso abrimos el segundo servicio. 2 momentos, anda, te queremos conocer. Si nos sigues por la radio, quieres conocer al Ministerio Internacional Cambio, muévete un poquito y llega a la estación central, la calle Blanco Garcés 119. Estas son las informaciones de nuestro patrocinador y colaborador. Ahora nos vamos a la música para regresar a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Escuchamos música aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Qué bueno estar juntos y disfrutar yo de su compañía y esperando que ustedes disfruten de la mía. Qué importante es hablar de decisiones. Estamos terminando un año. A esta altura, muchos de nosotros hemos hecho cuentas, hemos sacado nuestros cálculos, qué hemos alcanzado, qué no, y seguramente lo que analizamos es la causa, la decisión, porque la consecuencia es a veces buena, positiva, otras veces negativas, pero hubo una decisión de por medio, hubo una decisión. Decidí casarme este año, cómo ha estado ese proyecto, decidí emprender un nuevo negocio, cómo ha estado esa decisión. Todo eso tiene que ver con decisiones y los resultados hablan de si fue una buena o mala decisión. Y para poder tomar decisiones correctas no podemos despreocuparnos de la voluntad de Dios. Y en el aspecto moral, escuche esto, la voluntad de Dios tiene un aspecto que es moral, hay otro aspecto que es la voluntad soberana de Dios y otro, la voluntad de Dios individual, o sea, el plan que Dios tiene para nosotros. En cuanto a la voluntad moral de Dios, la Biblia es la que expresa en todas sus páginas lo que Dios es y quiere de nosotros. También expresa quiénes somos nosotros y qué debemos hacer. La voluntad moral de Dios es, y por favor esto nunca lo olvide, la guía perfecta. Vuelvo a decir esto. La voluntad moral de Dios expresada en la Biblia es la guía perfecta y completa para desarrollar nuestra fe y para que pongamos en práctica todo lo que está escrito. Es la Biblia, las Escrituras, la manera en la que Dios nos llevará a tomar decisiones y buenas decisiones. La mayoría de los libros cristianos que se ocupan de hablar sobre la voluntad moral de Dios, los comentarios bíblicos, hacen el esfuerzo de interpretar esta voluntad tal como está en las Escrituras. Hay libros sobre teología que apuntan a este tema y tratan de organizar de forma doctrinal la voluntad moral de Dios en varios temas, en categorías. Hay muchos esfuerzos de literatura anexa a la Biblia. Los libros, por ejemplo, sobre ética, luchan con la aplicación adecuada de esta voluntad moral de Dios a las situaciones complejas de la vida real. Hay otros libros más devocionales de meditación que quieren inspirarnos a seguir la voluntad moral de Dios en la vida cristiana. Y ya lo hemos señalado, el aspecto de la voluntad de Dios, el área moral, es un tema común entre todos los escritos bíblicos. Hay claros ejemplos de él y claros ejemplos de la voluntad moral de Dios en la Biblia. Uno de ellos, si usted tiene su Biblia cerca, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el verso 18, Pablo se está dirigiendo a judíos incrédulos. Y esto es lo que Pablo les dice: tú que conoces su voluntad, porque eres instruido por la ley. Estas son las palabras que él dice. Tú que conoces su voluntad, porque eres instruido por la ley. ¿Y qué hace Pablo aquí? En esta declaración, ¿qué busca? Pablo no podía haber estado hablando de la voluntad soberana de Dios. Recuerda, hay 3 aspectos de la voluntad de Dios. 1, soberana. 2, moral. 3, individual y particular. Nosotros nos estamos refiriendo y estamos apuntando durante estos días a la voluntad moral de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? La que se expresa en las páginas de la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia es la voluntad moral de Dios por la cual Él quiere que nosotros podamos regir nuestra vida. Y Pablo, hablándole a estos judíos incrédulos que no habían creído en Cristo, más bien dicho, les dice: tú que conoces la voluntad de Dios porque has sido instruido por la ley. No se estaba refiriendo Pablo al aspecto de la voluntad soberana de Dios,
que no puede conocerse porque son los designios de Dios que nadie puede cambiar y que a veces nos encuentran a nosotros desprevenidos, pero que seguirá haciéndose esa voluntad porque está en la soberana de Dios, está en el aspecto soberano de Dios. Tampoco Pablo está hablando de la voluntad de Dios en el aspecto individual, porque ni se revela en la ley ni se descubre solamente por los creyentes. Esto es algo que Dios va inspirando diariamente cuando tú tienes una relación con Dios. Y escucha esto, lo que Pablo en cambio está hablando es de la voluntad moral de Dios. Eso es porque en la ley la voluntad moral de Dios y sus requisitos son revelados para todos los judíos, inclusive hoy nosotros, los creyentes que no somos judíos, podemos conocer la voluntad de Dios. El plan de Dios en un inicio incluía al pueblo de Israel, a los judíos, pero ahora se nos ha abierto a nosotros la posibilidad de conocer esa voluntad. Hay un texto que me parece muy interesante destacar a esta hora ya avanzada en el programa, estamos en el desarrollo del programa, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 3, y voy a hacer uso de la versión o de la revisión Reina Valera 1960. Dice así esta parte de la Biblia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren, estamos agregando un condimento, ya un calificativo a la voluntad de Dios que a veces no conocemos. Mire, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es esa santificación? Que os apartéis de fornicación. Eso es lo que se expresa en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 3. Pablo equipara, no vaya a pensar que yo soy un religioso, ni nada por el estilo. Pablo es el que equipara de forma directa la voluntad de Dios con órdenes morales específicas. Aquí Pablo dice, la voluntad de Dios en vuestras vidas es santificación. Y esa santificación es apartarse de la fornicación. Entonces Pablo equipara la voluntad moral de Dios, si nosotros queremos cumplirla, a una serie de órdenes específicas en dirección a lo moral. Dice, la santificación es algo que ustedes tienen que buscar, apartarse de aquellas cosas que los alejan de la santidad de Dios, como fornicación. Da algunos ejemplos más, pero fornicación es a lo que apunto en este momento. Y aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, la vida santa, la pureza sexual. A eso se le llama la voluntad de Dios. Me refiero a cumplir con eso, a vivir en santidad y a vivir con pureza en nuestro corazón. Y también me gusta mucho el libro de Primera de Tesalonicenses porque en el capítulo 5, verso 18, agrega algo más con respecto a la voluntad de Dios. No solo se equipara la voluntad de Dios a una serie de ordenanzas morales que hay que cumplir, sino también miren lo que dice acá: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Me gusta mucho hablar de esto y qué bueno que abrimos esta temática. La voluntad de Dios está acompañada de toda una lista escueta que preceden de forma inmediata la orden de dar gracias. Si usted lee los versos 12 al 17 de Primera de Tesalonicenses 5, se va a dar cuenta que nosotros vivimos para darle gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Vivimos para agradecerle por todo su cuidado y su protección. Esta es la voluntad de Dios. Para todos los que me están escuchando, si alguien quiere descubrir la voluntad de Dios tiene algunas aristas, como la voluntad de Dios es guardarnos y cuidarnos de toda fornicación, de todo deseo de ojos, de inmundicia, cuidarnos de todo engaño que pueda dañar nuestro corazón, pero también la voluntad de Dios en su forma es agradecer por todo lo que Dios ha hecho en nosotros. La moral es buena. Sí, no es una serie de reglas que no me dejan ser libre. No, la moral es buena. Es la forma en la que Dios se ha revelado en cuanto a su voluntad en las Escrituras. La moral es buena, pero quiero añadir algo más. La moral es buena, pero el amor es mejor. Escuche esto. Y estoy muy, muy feliz de hablar de esto.
La moral es buena, cumplir con la moral que Dios nos ha pedido, obedecer a sus estatutos, hacer lo que sus leyes nos mandan. Si la moral es buena, el amor es aún mejor. Elegí el término moral dentro de lo que estamos aprendiendo para describir la voluntad revelada de Dios. Podría haber empleado otra palabra para describir este aspecto de la voluntad de Dios, pero bueno, hay una palabra usada por Jesús cuando fue duramente presionado por sus oponentes, y es una palabra clave. Escuche esto, Mateo capítulo 23, verso 37 al 40, en la Biblia, dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me gusta el remate de este texto, ¿eh? Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es la palabra clave en estos 3 versículos? Amor. Por supuesto, amor es la palabra clave. Cada mandamiento de la voluntad moral de Dios es una expresión del gran amor de Dios y de la gran orden de amar que Él nos ha dado. Oiga esto: cada mandamiento de la voluntad moral de Dios es una expresión específica de la gran orden de amar a Dios y de amar al prójimo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si quisiéramos vivir tomando decisiones correctas, cumpliendo con la voluntad moral de Dios, el amor tendría que ser la base y la motivación de todo lo que nosotros hagamos. Nuestro amor por Dios y por las personas, Jesús dijo, es la base de la ley y los profetas. El amar a Dios, el amar a las personas, es el mayor mandamiento y es el de mayor importancia, porque todos los demás mandamientos del decálogo que Dios le mostró a Moisés dependen de amar a Dios y de amar al prójimo por sí mismo, como a nosotros mismos. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿cómo cumplimos la ley moral de Dios de no adulterar, de no quedarnos con la mujer del prójimo, de no desearla? Por amor a Dios y por amor al prójimo. No le podemos robar la esposa al prójimo. ¿Se da cuenta? Todo cumplimiento de la voluntad moral de Dios tiene que tener como fundamento el amor. ¿Cómo no tenemos ídolos? Estuvimos hablando 3 meses sobre ídolos del corazón. ¿Cómo no dejamos albergar ídolos en nuestro corazón? Porque amamos a Dios más que cualquier otra cosa. ¿Cómo no matamos a otro? Porque amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Increíble. Por eso Jesús dijo, el gran mandamiento es amar a Dios y el segundo semejante a este. O sea, semejante es igual. Se parece. Siempre digo esto, no podemos amar a la gente si primero no hemos sido amados por Dios y no hemos aprendido a amar y amarnos como Dios nos ama. El mayor mandamiento es el con más importancia, porque de él dependen todos los demás mandamientos. Así lo declara Pablo en el libro de Romanos: quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, lo refuerza en Gálatas 5:14. Podemos cumplir la voluntad moral de Dios cuando la base de ese deseo es el amor. Tomar buenas decisiones siempre irá de la mano de cumplir con lo que Dios ha establecido en su palabra. Y cumplir con lo que Dios ha establecido en su palabra solo será posible si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tiene que haber en nuestro corazón una luz, un alumbramiento, un conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Dios nos ama y Él ama a los que ha puesto cerca de ti. Cumplir con la voluntad moral de Dios es lo primero que debemos hacer para tomar decisiones de las que después podamos decir gracias
por haberme guiado a través de tu palabra a tomar una buena decisión. ¿Sabe cuál fue la mejor decisión que yo tomé? Tener a Jesús en mi corazón. Y lo hice cuando entendí que Él me amaba. Esto es lo que canta Sid Condry aquí en Cambios. Él nos ama. Escuchamos música por la 96.5, Inicia Radio, FM. Él nos ama. Él nos ama. Y cuán grande es ese amor. Cuando pienso en el amor de Dios, no tengo sino otra cosa que simplemente decir gracias. Gracias por amarme como soy. Gracias porque a pesar de mí, tu amor no tiene ningún tipo de condición. Ese es el amor que Dios te ofrece. Y ese es el amor que se expresa en las Escrituras. Si para ti es molesto que Dios te diga cómo tienes que hacer las cosas, entonces no has entendido por qué Él lo hace. Simplemente Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Y Él sabe muy bien expresar ese deseo de querer lo mejor para nosotros a través de sus ordenanzas, de sus leyes y de todo lo que ha dejado impreso en la Biblia para que nosotros podamos conducirnos en la vida. Uno de mis profesores favoritos del seminario bíblico, para que usted sepa, estudié teología, hice mi bachillerato en teología. Él decía una frase que a mí me encantaba: la ley es lo que haría el amor. Me encanta porque la gente dice, no, es que el ser cristiano se me quitan un montón de cosas, yo ya no puedo fumar, yo ya no puedo alcoholizarme, a mí me gusta tener muchas mujeres, y se topan con esto de la Biblia, lo que dice la Biblia. Bueno, mi profesor decía, la ley es lo que el amor haría. La ley es lo que haría el amor. ¿Y cómo podemos entender esta orden de amar en términos prácticos? De una manera muy simple, escuchando las palabras que declaró Jesús en su famosa regla de oro. Mateo capítulo 7, verso 12. Así que todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo primero ustedes con ellos. Esta es la ley y los profetas. Caminar tomando buenas decisiones y cumpliendo la voluntad de Dios solo será posible si hemos sido amados por Dios, nos hemos dejado amar por Dios y nos permitimos amar a las personas que Dios puso a nuestro alrededor. Decisiones. Las mejores decisiones que tomes en tu vida no serán para traer beneficios solo para ti. Siempre las mejores decisiones traen beneficios para ti y para tu prójimo. La voluntad de Dios. Dios, a través de la palabra, nos ha enseñado a cómo hacer bien las cosas y cómo tener resultados de éxito si decidimos conforme a lo que Él ha establecido para nosotros. Cambios, un mejor camino para tu vida. Me despido. Lunes 3 de octubre, iniciamos la semana juntos. Nos volvemos a encontrar mañana por las diferentes plataformas de Inicia Radio. En Cambios, un mejor camino para tu vida. Chao, chao, chao. Nos vemos. Buen inicio de semana. Porque el giro a tu vida comienza cuando decides hacer un cambio. Nos encontramos mañana de 9 a 10 a.m. para seguir conversando de esos temas que le dan tanto sentido a la vida. Ahora, sigue disfrutando de nuestra programación.